En estos días terminaron de publicarse en la página web del Banco Central los balances de los bancos correspondientes al mes de septiembre. Con 9 meses del ejercicio ya avanzado, los balances muestran que el sistema bancario ha venido incrementando fuertemente el volumen de crédito este año. Concretamente, el stock total de préstamos bancarios asciende a unos 16.000 millones de dólares, lo que representa un aumento de un 10% con respecto a un año atrás. ¿Qué pasa? ¿A qué obedece esta suba tan importante? ¿El incremento ha estado dado por un mayor endeudamiento de las empresas o de las familias? ¿Cuánto inciden las herramientas de garantía del Estado que se implementaron el año pasado? Bueno, lo charlamos a partir de este momento con la economista Tamara Yandi, socia en Exante. Tamara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Tamara, si te parece, empecemos ubicando a los oyentes en las grandes cifras, porque, digamos, no es un tema del que hablemos así como muy a menudo, ¿no? Es cierto, empecemos por ahí. A ver, en Uruguay el sistema bancario está compuesto por 11 bancos, el BROW, el Banco Hipotecario y 9 bancos privados. Si tomamos el volumen total de crédito que tienen prestados todos ellos conjuntamente, estamos hablando de unos 16.000 millones de dólares, como decía Emiliano recién. De esos, unos 6.000 millones de dólares corresponden a la banca pública y unos 10.000 millones de dólares a la banca privada, y eso incluye tanto a préstamos bancarios, a las empresas, lo que habitualmente llamamos crédito corporativo, como crédito a las personas. Emiliano decía recién en la introducción que el crédito total aumentó en el entorno del 10% en el último año, ¿no? Es una cifra que llama la atención. ¿Es un rebote, podríamos decir, luego de una caída fuerte por la pandemia el año pasado? No, en algunos segmentos puede serlo, pero en términos generales no tuvimos una restricción de crédito importante el año pasado. En 2020 el crédito total cayó 1% si lo medimos en dólares, y parte de esa caída incluso se explica por el efecto de la devaluación cuando medimos la parte del crédito que está en pesos en su equivalente en dólares. O sea que no es que hayamos tenido una caída fuerte el año pasado que ahora está rebotando. Lo que estamos viendo en lo que va de este año es una tendencia de crecimiento bastante intensa y generalizada que abarca tanto a los créditos corporativos como a los créditos a las personas y que posiblemente se explica por varios motivos operando simultáneamente. Vayamos por parte. Te propongo empezar por el crédito a las empresas. ¿Cuánto pesa en el total y cuánto viene creciendo? El crédito a las empresas suma unos 9.200, 9.300 millones de dólares, si consideramos lo que presta el BROW y los bancos privados. Es un poco más de la mitad del total, e incluso aclaro que allí no estoy incluyendo crédito al gobierno. En los últimos 12 meses el crédito corporativo subió 6% con respecto de un año atrás, cuando el año pasado había subido solo 1% y antes de la pandemia de hecho venía cayendo. La aceleración refleja un crecimiento muy generalizado a nivel de sectores, aunque hay disparidad en el ritmo de crecimiento en sectores como el agro o la industria, que toman bastante deuda bancaria y que representan aproximadamente el 50% del total. El crecimiento es más bien moderado, estamos hablando de aumentos de 2,5% en los últimos 12 meses, pero en otros sectores hay subas mucho más fuertes. Por ejemplo, en la construcción se observa un aumento de algo más de 15%, el crédito tomado por el comercio subió 10% respecto de un año atrás, el de otras actividades de servicios también sube 10%, y hay también aumentos importantes en otros sectores que tienen un peso relativo un poco más chico. ¿Qué es lo que explica esta aceleración del crédito a las empresas? ¿Cómo están viendo desde Exante este fenómeno? Bueno, de los números generales, por supuesto, no se puede saber si las empresas toman más deudas para financiar pérdidas, para invertir más, para financiar capital de trabajo que requieren para crecer o por otros motivos. Ahora, por el contexto, tendemos a pensar que estamos ante una demanda de crédito
por los buenos motivos, por decirlo de alguna manera, al menos en muchos casos, porque al fin y al cabo tenemos a la economía recuperándose, también tenemos un escenario de tasas de interés en dólares muy bajas en el mundo, que se traduce también en una presión competitiva por tasas más bajas aquí en Uruguay, y tenemos sobre todo un escenario con menos incertidumbre de la que teníamos el año pasado con respecto al panorama o a las perspectivas económicas y de las empresas. Eso seguramente está promoviendo no solo que haya una mayor demanda de crédito, sino que también haya una mayor oferta, una mayor vocación de prestar. Con un escenario macro más favorable, los bancos probablemente se sienten más cómodos a la hora de prestar y están desplegando estrategias comerciales que buscan justamente colocar más. No olvidemos que los bancos en Uruguay operan con mucha liquidez, que no encuentran muchas oportunidades de colocación rentable en bonos u otras colocaciones pasivas por este contexto, ¿no? de tasas de interés internacionales tan bajas. Por lo tanto, tienen fuertes incentivos a incrementar su cartera de préstamos para rentabilizar esos fondos. Tamara, ¿y cuánto influye el esquema de garantía estatal a través del SIGA? El año pasado tuvo una muy buena recepción y seguramente fue uno de los elementos que contribuyó a que no viésemos una restricción del crédito ante el contexto de pandemia, con recesión. De hecho, el año pasado el total de créditos otorgados con garantía SIGA sumó unos 690 millones de dólares aproximadamente. Ahora, el aumento de este año probablemente viene por otras avenidas. A ver, ha seguido habiendo originación de préstamos SIGA y no es un volumen pequeño, pero ya es un menor ritmo que el año pasado. En lo que va del año se prestaron unos 340 millones de dólares entre SIGA Emergencia, SIGA Turismo y SIGA Plus. Eso da un promedio de algo menos de 40 millones de dólares por mes, cuando el año pasado vimos meses de más de 100 millones de dólares de colocación entre junio y septiembre, los meses iniciales, allí al comienzo, y un promedio de 60 millones al mes en el último trimestre del año pasado, con lo cual eso se ha ido aflojando un poco. Uh-huh. Tamara, te propongo ahora que pasemos a hablar del crédito a las personas específicamente. Hasta ahora veníamos hablando de los bancos, ¿no? Pero claro, en este segmento, en el crédito a las personas, también están las financieras, ¿verdad? Correcto, y no tienen un peso para nada menor. A ver, si consideramos conjuntamente bancos y financieras no bancarias, en Exante estimamos que estamos hablando hoy de un volumen de créditos del orden de los 6.900 millones de dólares aproximadamente, quizás un poco más si se sumara el crédito que originan algunas financieras que operan con un modelo de negocios plenamente digital, que están reguladas en materia de tasa de interés y demás, pero que no tienen obligación de reportar los balances al Banco Central, con lo cual no estamos muy seguros del tamaño de su cartera. Ese volumen de crédito total de 6.900 millones de dólares a las personas se compone de créditos hipotecarios por unos 2.600 millones de dólares, crédito para compra de autos por un volumen bastante más chico, unos 230 millones de dólares, y crédito que no tiene fin específico, ya sea bajo el formato de préstamos personales o préstamos o financiamiento de saldo de tarjeta de crédito. Eso suma algo más de 4.000 millones de dólares. En este último segmento de crédito, que podríamos llamar de crédito al consumo, es donde compiten las financieras, y hoy en día son en números muy gruesos, más o menos una tercera parte del total. Igual el peso más grande en ese segmento lo tiene el BROW, con casi el 50% del crédito al consumo aproximadamente. Bien. ¿Y cómo se está dando la dinámica de crecimiento a nivel del crédito a las personas? ¿Crece tanto como el crédito corporativo, por ejemplo? Sí, a ver, también se aceleró con respecto a 2020, pero hay bastantes diferencias por segmentos del mercado. Acá, para comentar los números, me voy a pasar a variaciones en pesos o según el caso, en términos reales, porque el crecimiento, porque el crédito a las personas está absolutamente desdolarizado, y si medimos las variaciones en dólares, los números se ensucian un poco con la variación del tipo de cambio. Si miramos el total del crédito a las familias, el aumento en los 12 meses a septiembre es del orden del 9% en pesos corrientes. Eso equivale a un 1% en términos reales. A nivel agregado, la aceleración, la verdad que es bastante ligera. Un año atrás venía más o menos estable en términos reales, y ahora, decía recién, crece 1% en términos reales. Ahora,
Si lo abrimos por segmentos, ahí comenzamos a ver matices. En particular, en el crédito al consumo, vimos un cambio relevante en los últimos 6 meses en particular. Si nos paramos 6 meses atrás, bueno, ya a esta altura un poquito más, en marzo más o menos, el crédito al consumo estaba cayendo a razón de 2% real interanual, y en septiembre, que son los últimos datos disponibles, por el contrario, está subiendo a razón de 2% real interanual. El principal aumento está en los bancos privados, cuya cartera es la que más se había resentido el año pasado y en los últimos 12 meses creció más de 6% en términos reales. Esto implica un crecimiento de 2 dígitos si uno lo mira en pesos corrientes. El BROW, en cambio, está creciendo a razón de aproximadamente 1% en términos reales, y las empresas financieras no bancarias, si las miramos en su conjunto, la verdad es que presentan un crecimiento en pesos nominales un poquito inferior a la inflación, con lo cual su cartera, de hecho, cerró septiembre medio punto porcentual por abajo de septiembre de 2020 cuando se la mide en términos reales. Tamara, ¿y qué pasa con el crédito hipotecario y el crédito para lo que es la compra de autos? En el crédito hipotecario, los números agregados marcan más bien estabilidad en términos reales, pero eso esconde que el banco hipotecario está creciendo menos que la inflación, mientras que los bancos privados están aumentando su stock a razón de 15% interanual en pesos, más o menos. En el crédito automotor, ahí es otro lugar donde los bancos privados están creciendo mucho. En los últimos 12 meses esa cartera había subido 11% en pesos, si la miramos en términos agregados del sistema. Eso equivale más o menos a un aumento de 3% en términos reales. En los años anteriores ese pedazo del mercado supo crecer mucho más intensamente, pero bueno, la dirección sigue siendo claramente alcista. Ya para ir terminando, Tamara, te consulto sobre la dolarización del crédito. Recién decías que en el caso del crédito a las personas está mayormente desdolarizado, ¿verdad? Pero sí. ¿Qué pasa con el crédito a las empresas en ese sentido? Bueno, la dolarización sigue siendo muy alta, pero va en la dirección correcta. Hace 15 años estaba en el eje del 90% del total del crédito a las empresas. Hace 5 años en torno del 85%, y ahora en el último dato disponible estamos en 77%, con lo cual viene bajando. El crédito en pesos viene subiendo más que el crédito en dólares, pero claramente todavía queda un trecho por delante. A nuestro juicio, parte importante de la solución y de la avenida para que eso se siga profundizando es que efectivamente Uruguay logre converger a tasas de inflación bajas y estables, que hagan que el sistema bancario pueda desarrollar más productos de crédito en pesos, sobre todo en pesos nominales y a plazos largos. Hoy el crédito en pesos muchas veces es percibido por las empresas como caro en relación a la alternativa en dólares, y probablemente esa es una de las razones, aunque ciertamente no la única, por las cuales Uruguay tiene en general todavía una baja penetración del crédito respecto al tamaño de la economía si lo comparamos con otros países del mundo. Tamara, gracias por este análisis a propósito de cuáles son los pilares del aumento del crédito en lo que va del año. Volvemos a conversar con ustedes jueves o viernes, ¿te parece? Hasta la próxima, con mucho gusto.